Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 20. Acab derrota a los sirios. Para ello voy a invitarte para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regala y por tus múltiples cuidados por nosotros. Te pedimos en este momento, Señor, que la presencia del Santo Consolador sea sobre nosotros, para que el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgar tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. En esta sección del libro hemos estudiado la historia de Elías y su triunfo en el Monte Carmelo, pero también hemos estudiado sobre sus momentos difíciles al esconderse en la cueva de Oreb. De allí el Señor lo llamó a cumplir una tarea especial que debía concluir lo que había comenzado. Así que una de esas tareas que el profeta cumplió fue llamar a Eliseo. Allí termina el capítulo 19. Ahora, el capítulo 20 que estudiaremos hoy es totalmente diferente al tema que se está tratando. Este capítulo es muy diferente en contenido y espíritu de la mayor parte del material de Reyes y presenta un cuadro interesante y valioso de la vida política de ese tiempo. Este capítulo está dividido en dos partes generales. La primera sección son los versículos 1 al 34 y describe la guerra de Israel con los arameos, los mensajes de Ben-Hadad y la respuesta del rey. Esto está en los versículos 1 al 4. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército. Llevaba consigo a 32 reyes con caballos y carros. Subió contra Samaria y la puso sitio y la atacó. Luego envió mensajeros a esta ciudad a decirle a Acab, rey de Israel: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hermosos hijos son míos. El rey de Israel respondió: como tú dices, rey y señor mío, yo soy tuyo, así como todo lo que tengo. Siria como nación fue creada por Rezón, y este fundó el reino de Damasco y reinó allí. Entre sus sucesores estaba Ben-Hadad. Este había ya tenido una confrontación con el rey Omri, padre de Acab, y se vio obligado a cederles algunas ciudades de la parte septentrional y otorgarle privilegios comerciales en Samaria. Ben-Hadad, al parecer es el hijo, había progresado hasta llegar a ser un rey poderoso y era el principal entre los gobernantes de Asia Occidental, lo que se ve porque los registros asirios lo ponen en primer lugar entre los aliados occidentales que combatieron contra Salmanasar III. Ben-Hadad estaba rodeado de 32 reyes de pequeñas ciudades sirias que reconocían la soberanía de Damasco. Los hechos históricos consignados en la Biblia con frecuencia se presentan muy sucintamente. Por eso no sabemos qué influyó para que Ben-Hadad hiciera esta demanda. Podría haber sido la consecuencia de alguna ventaja militar ganada por el rey sirio sobre Acab, o lo que es más probable, sencillamente pudo haber sido una demanda de Ben-Hadad para que Acab lo reconociera como su amo, con lo cual Israel sería en adelante un estado vasallo de Siria. No tenemos mucha información, pero el texto nos dice que Acab respondió en términos conciliatorios y humildes. Estaba temeroso o había sido superado por Ben-Hadad en alguna confrontación previa o no tenía valor para arriesgarse a una guerra. Sigamos leyendo este relato en los versículos 5 al 9. Volvieron otra vez los mensajeros y le dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, me darás tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos. Además, mañana a estas horas te enviaré a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos,
tomarán todo lo precioso que tengas y se lo llevarán. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: fijaos y ved ahora cómo éste no busca sino el mal, pues me ha mandado a pedir mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, y yo no se lo he negado. Todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Él respondió entonces a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey, mi señor, haré todo lo que me mandaste la primera vez a tu siervo, pero esto no lo puedo hacer. Los embajadores fueron y le dieron respuesta al rey. Al parecer, Ben-Hadad no era suficiente lo que le había Acab reconocido como rey soberano. Estaba dispuesto a someterse a lo que pidiera Siria, a dar tributo, a reconocer que Siria era más poderoso. Pero ahora el rey Ben-Hadad hizo una petición que estaba más allá del acuerdo que habían tomado. Una imposición tal solo añadía un insulto a una injuria. Acab ya había sido humillado al reconocer que su plata y su oro y aún su familia pertenecían al rey sirio. Pero este nuevo pedido demandaba una inmediata búsqueda en el palacio y en los hogares de Samaria para que se entregara, conforme a la voluntad de los saqueadores, cualquier pertenencia de cualquier persona. Eso significaba una rendición incondicional y abyecta. Acab reunió a los ancianos consejeros y les consultó sobre lo que estaba pasando y cómo consideraba el pedido del rey sirio, que era algo para él abusivo. La negativa de aceptar esa orden del rey, Acab la comunicó de la manera más amable posible. Le dijo que estaba dispuesto a aceptar los términos de la primera propuesta, pero de la segunda mejor no, y esperaba que con eso Ben-Hadad cediera un poco. Sigamos con los versículos 10 al 12. Nuevamente Ben-Hadad le envió a decir: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, y queda polvo suficiente en Samaria para darle un puñado a cada uno de los que me siguen. El rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Cuando él oyó estas palabras, mientras bebía con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: preparaos. Y ellos se prepararon para atacar a la ciudad. Al escuchar la respuesta de Acab, Ben-Hadad reacciona y hace una especie de declaración de guerra. Las palabras de Ben-Hadad implicaban una amenaza de destrucción completa y se jactaba de un poder irresistible. La expresión de que no quedaría arena parece indicar que eran tan numerosos los seguidores del rey sirio que el polvo de Samaria sería insuficiente para llenar las manos de los soldados. Pero Acab le responde con 4 palabras hebreas que en esta versión en castellano se traduce de la siguiente manera: no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. En otras palabras, no cante victoria antes de que empiece la batalla, porque no siempre las cosas salen como uno se espera. El valor se demuestra en el campo de batalla, no en las palabras que se pronuncia, y el que canta la victoria es el que gana la batalla, no antes. Cuando el mensajero viene con las respuestas del rey Acab, Ben-Hadad se encontraba en una fiesta con sus aliados. Quizás el rey sirio estaba demasiado indignado y atónito para usar más palabras. Procedía movido por su completo desprecio a ese insignificante rey hebreo, y bajo la influencia de la bebida alcohólica se había vuelto neciamente temerario. Allí se cumple el proverbio: a juicio perdido, valor aumentado. Así que se dispone a alistar a su ejército para atacar Samaria. Mientras estaba Ben-Hadad en su fiesta con sus aliados, algo estaba pasando en Israel. Leamos los versículos 13 hasta el 21. Mientras, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Pues yo la entregaré hoy en tus manos para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Por medio de quién? Respondió Acab. Él le dijo: así ha dicho Jehová, por medio de los siervos de los príncipes de las provincias. ¿Quién comenzará la batalla? Pregunta Acab. Tú,
respondió él. Acab pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, que eran 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que eran 7,000. Hicieron una salida al mediodía, mientras Ben-Hadad bebía y se embriagaba en las tiendas, junto a los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Los siervos de los príncipes de las provincias salieron en primer lugar. Ben-Hadad había mandado a uno y éste le trajo la siguiente noticia: han salido hombres de Samaria. Entonces dijo: si han salido en son de paz, capturadlos vivos, y si han salido para pelear, también capturadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y detrás de ellos el ejército. Mató a cada uno al que venía contra él. Huyeron los sirios, seguidos por los de Israel. El rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Entonces salió el rey de Israel, hirió a la gente de a caballo, se apoderó de los carros y deshizo a los sirios, causándoles grandes estragos. Hay algo interesante. Acab quizás no tenía valor para atacar al rey de Siria. Recordemos que estaba dispuesto a someterse y pagar tributo. Pero aparece en escena un profeta que no se nos dice el nombre, y podemos deducir que después del Carmelo los profetas volvieron a la ciudad, se escuchaban sus consejos y se atendía a sus predicaciones. Este profeta le anuncia a Acab que el Señor va a darle la victoria, que se prepare para atacar. Así que Acab reunió a sus hombres, pasó revista y pregunta a Acab: ¿quién atacará primero? Acab debe haber tenido mucha confianza en Dios y sus profetas para hacer las preguntas que hizo. Estaba en juego la suerte de la nación, y un profeta que procedía como portavoz de Dios fue aceptado por el rey como el virtual comandante en jefe. Así que el profeta le dijo: tú ataca primero. Y mientras Ben-Hadad celebraba la victoria sin comenzar la batalla con sus caudillos, llegó la noticia de hombres que salían como listos para la batalla. El rey menospreció la fuerza de Israel y le dijo a sus hombres que si vienen en paz, los capturen vivos, y si vienen en son de guerra, que igual los capturen vivos. Pero lo que se encontraron fue un ejército que peleó contra ellos cuerpo a cuerpo y los derrotaron a estos 32 que venían en caballos y en carros, tanto que Ben-Hadad tuvo que huir con sus caudillos porque Israel estaba ganando la batalla. Su arrogancia quedó en nada. Pero las cosas no terminaron allí. Leamos los versículos 22 al 27. Se presentó luego el profeta ante el rey de Israel y le dijo: anda, fortalécete, considera y mira lo que has de hacer, porque dentro de un año el rey de Siria te atacará. Los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, pero si peleamos con ellos en la llanura, de seguro los venceremos. Haz pues así: saca a cada uno de los reyes de su puesto y pon capitanes en su lugar. Forma otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso. Ya veremos si no los vencemos. Les prestó oído el rey y así lo hizo. Un año más tarde, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y marchó a Afec para pelear contra Israel. También pasaron revista a los hijos de Israel y tomaron provisiones y salieron al encuentro. Acamparon los hijos de Israel frente a ellos como 2 rebañuelos de cabras, mientras los sirios llenaban la tierra. Es interesante que Acab está escuchando la voz del profeta. Así que el profeta viene a Acab y le pide que siga alerta, que se prepare porque en un año los sirios van a venir para pelear nuevamente contra Israel. Pero hay algo que debemos considerar. Los sirios atribuyeron la victoria hebrea a la ayuda divina, pero no comprendían bien quién era el Dios de Israel y cuál era la omnipotencia de Jehová. En el antiguo politeísmo, que se basaba en la idea de poderes locales e influencia de deidades, como habían visto que Israel adoraba a Baal en lugares altos, en los lugares montañosos,
pensaron que fue Baal quien había traído libertad, que Dios estaba limitado a esos lugares, que Samaria estaba en la región montañosa de Efraín y creía que vencerían a Israel y por eso debían conducirlos a abandonar los montes para llevarlos a un lugar llano, en un lugar despejado y lograr así superioridad estratégica y religiosa. De esta manera derrotarían completamente a Israel. Qué terrible es cuando no podemos dar un sonido certero de la trompeta, cuando Israel no estaba dando ejemplo de la adoración al verdadero Dios, sino que adoraba a dioses falsos, dioses de las montañas, madera, pues las naciones alrededor no sabían a quién atribuirle la victoria a Israel. Los sirios pensaron que fue un Dios limitado a los bosques, y entonces si ellos inducen a que Israel pelearan en un valle despejado, los dones de Israel o los dioses de Israel no podrían librarlo. Así que un año después, tal como el profeta lo había anunciado, después de la estación de las lluvias, Siria se prepara para atacar a Samaria. Su ejército era inmenso, mientras que el ejército de Israel parecían 2 rebaños pequeños de cabra. Veamos entonces el desenlace de esta historia. Versículos 28 al 34. Se presentó entonces el varón de Dios ante el rey de Israel y le dijo: así ha hablado Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tus manos para que sepáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron encampados los unos frente a los otros y el 7º día se dio la batalla. Los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día a 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a la ciudad de Afec, pero el muro cayó sobre los 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad llegó huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes clementes. Pongámonos pues ropas ásperas encima y sogas en nuestros cuellos, y vayamos ante el rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Se vistieron pues con ropas ásperas y se pusieron sogas al cuello. Luego se presentaron ante el rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que me perdones la vida. Si él vive aún, mi hermano es, respondió el rey. Esto lo tomaron aquellos hombres como un buen augurio, por lo que se apresuraron a tomarle la palabra y le dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive, id y traedlo, dijo el rey. Ben-Hadad entonces se presentó ante Acab, él lo hizo subir en un carro. Ben-Hadad le dijo: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Hazte mercados en Damasco, como mi padre los hizo en Samaria. Por mi parte yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues un pacto con él y lo dejó ir. En el momento que se disponen a la batalla, en esos 7 días previos al primer combate, el profeta le dice a Acab que Dios le iba a dar la victoria sobre Siria. Dios tenía el propósito de que tanto Acab como los sirios atribuyeran la victoria venidera a la intervención divina y no a otra causa. Al conceder Dios la victoria a su pueblo, los paganos sabrían que solo Jehová era Dios. Dios se proponía vindicar la majestad de su nombre delante de todos los pueblos de la tierra. Al conceder la victoria a Israel sobre el gran ejército de los sirios, Jehová mostraría ante las naciones circundantes que él era el Dios no solo de los montes, sino también de los valles y ciertamente de toda la tierra. Cuando la batalla se dio, Israel logró matar en un solo día a 100,000 soldados sirios, lo que acabó completamente con su infantería. Tuvieron que huir a un poblado pequeño llamado Afec, y como el muro no era muy grande y ante el apuro cayó el muro sobre 27,000 hombres que habían quedado. Sin embargo, Ben-Hadad empezó a refugiarse de aposento en aposento hasta que sus consejeros buscaron un lugar seguro y pensaron qué hacer. Entonces viene a su memoria algo que se había difundido entre los reyes del mundo, que los reyes de Israel eran compasivos y misericordiosos. Esto al parecer era suficiente para ellos. Reflexionemos un poco.
Si todos los gobernantes tan solo gobernaran con misericordia y compasión, si la bondad tomara el lugar de la crueldad y la injusticia, y el amor fraternal el lugar de la opresión y la injusticia, nuestro mundo sería muy diferente. Entonces, estos hombres se vistieron con sogas en el cuello y se presentaron ante Acab pidiendo misericordia. Pidieron que le perdonara la vida al rey Ben-Hadad. La gente que escuchaba estaba en la expectativa sobre cómo reaccionaría el rey, y tuvieron la respuesta cuando se dirigió a Ben-Hadad como hermano. Habían pasado el suspenso y el peligro. El vencedor se había expresado. Habría clemencia y amistad en vez de exterminio y muerte. Y entonces Ben-Hadad vino y se manifestó la notable cortesía de Acab cuando recibió a Ben-Hadad en su propio carro. El orgulloso rey ahora se presenta como un siervo de Acab. Su vanagloria no le sirvió de nada, y las palabras de Acab ahora tienen sentido cuando le dijo: no se alaba el que se ciñe el arma, sino el que la desciñe. Entonces Ben-Hadad promete devolverle todas las ciudades que había tomado su padre, y también le permitiría tomar el control del comercio, no solo en Samaria, sino también en Damasco. Con este pacto o acuerdo, Acab le perdonó la vida y lo dejó ir. Todo parece bien hasta este momento. Entonces vamos a la segunda y última sección de este capítulo, que son los versículos 35 al 43, y es la historia de que un profeta condena la conducta de Acab. Leamos los versículos 35 al 38. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero: por orden de Dios, hiéreme ahora. Pero el otro no quiso herirlo. Él le dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, te atacará un león cuando te apartes de mí. Y cuando se apartó de él, le salió al encuentro un león y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. El hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Entonces el profeta se fue y se puso a esperar al rey en el camino. Se había disfrazado poniéndose una venda sobre los ojos. Aparece en escena un hecho muy particular de un profeta. Otro, no era el mismo de la historia primera de este capítulo. Otro que recibe una orden de parte del Señor. Y era que debía decirle a su compañero que debía causarle una herida. Así que él inmediatamente va y le comunica a su compañero lo que el Señor le había ordenado y que debía herirlo. La orden de herir había sido dada por palabra de Jehová. El compañero, quizás que también era un profeta, debía haber obedecido prestamente, a pesar de que le resultara desagradable y repulsivo. Pero no quiso hacerlo. Entonces vino un castigo sobre este profeta desobediente, para hacer resaltar la lección que Dios requiere obediencia sin reparos. Así que él va y busca a otro compañero, y este le causa un golpe que le deja una tremenda herida en el rostro. Entonces se coloca una venda y se hace a un lado del camino, esperando que por allí pasara el rey Acab. Leamos los versículos 39 al 43. Cuando el rey pasaba, el profeta le dijo en alta voz: tu siervo salió de en medio de la batalla cuando se me acercó un soldado que me trajo un hombre y me dijo: guarda a este hombre, y si llega a huir, pagarás con tu vida por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de los ojos, y el rey de Israel reconoció que era uno de los profetas. Dijo entonces al rey: así ha dicho Jehová: por cuanto dejaste escapar de tus manos al hombre que yo había condenado, pagarás con tu vida por la suya, y con tu pueblo por el suyo. El rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. La venda que se puso el profeta tenía dos propósitos. Uno era cubrir la herida y el otro era que le sirviera como una especie de disfraz para no ser reconocido. Cuando Acab pasa por allí,
Él le llama, clama, y el rey acude ante este clamor desesperado del hombre, y éste le cuenta una historia. Es común que el mensaje de los profetas sea dramatizado o que tenga alguna cosa en especial para comunicarle al rey de una manera muy particular que deje una impresión en su mente. Entonces él le dice que se le había confiado a un hombre a costa de su propia vida y debía llevarlo, pero él se distrajo con algunas cosas y el hombre se le escapó. Es claro el significado de la parábola. El profeta vendado representa a Acab y Ben-Hadad era el hombre que se le había confiado. ¿Cuál sería su sentencia? Pues era fácil de resolver. Él debía pagar con su propia vida el descuido. El rey dio el veredicto sin darse cuenta de lo que estaba pronunciando era contra él mismo. Esto nos recuerda al profeta Natán y David, que también pronuncia sentencia contra él mismo sin saberlo. En ese momento el profeta se quita la venda y Acab reconoce que era uno de los profetas del Señor. El mensaje del profeta contra Acab era un reproche por tomar decisiones a la ligera. El propósito de Dios era que Acab destruyera a Ben-Hadad. Acab no sintió su responsabilidad ni aprovechó su oportunidad. En las duras demandas que le había impuesto Ben-Hadad, tan solo un año antes, Acab podría haberse dado cuenta del carácter del hombre con quien estaba tratando y debería haber actuado de acuerdo con esa convicción. Ben-Hadad era indigno de confianza, tan solo procuraba ganar tiempo. Ahora el rey debía pagar con su vida ese descuido de cumplir el propósito divino. El rey, en vez de reconocer su falta, se enoja y regresa a su casa. Acab rehusó aceptar la justicia de su sentencia. Se enojó y entristeció y no dio ninguna señal de verdadero arrepentimiento de aquel que proviene de Dios. Pero había pronunciado esa sentencia contra sí mismo, contra su pueblo y con ella una decisión inapelable. En su ira, sin duda, Acab había preferido apresar al profeta por su reproche manifiesto, pero no podía hacer eso en justicia, porque él mismo habría dado la sentencia. Volvió a casa sin experimentar felicidad alguna, desagradado con el profeta y no consigo mismo. Encontraba falta en los caminos de Dios y no en sus propios errores. El corazón humano y regenerado procura justificar sus faltas. El camino del hombre generalmente es recto en su propia opinión y no acepta la llamada de atención de parte de nuestro Dios. Apreciados amigos y hermanos, cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos pide algo, es porque tiene un propósito. Y no encontraremos sentido a nuestra vida a menos que cumplamos su propósito. Es menester seguir las indicaciones divinas. Es necesario entregar el corazón para que Jesús haga su obra en nosotros. Hoy es el día de venir a Jesús para que Él transforme tu existencia. Ven a Jesús, entrega tu vida a Él y Él obrará. Que el Señor hoy te conceda paz y felicidad. Es mi oración por ti. Amén.